Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un vídeo que sé que va a sorprender a muchos de ustedes, especialmente a los que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de una noticia que ha sacudido a los fans, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose qué pasará ahora. Sí, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar sobre la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo, reseñas de series, blogs y mucho más. Así que si te gusta este tipo de contenido, no dudes en unirte a esta comunidad. Ahora sí, adentrémonos en el tema del día. La noticia ha estallado como una bomba. Can y Demet, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, han decidido tomar caminos separados. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, crecimos viendo Erkenzicus, Pájaro Soñador, y nos enamoramos de la química palpable que tenían en pantalla. Era una de esas raras ocasiones donde la magia de la ficción parecía trascender la pantalla y llegar a la vida real. Por eso, la noticia de su separación ha sido tan difícil de digerir para muchos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. La verdad es que, como suele suceder en estos casos, la información oficial es escasa y hay mucha especulación rondando por Internet. No hay un comunicado oficial conjunto de Can y Demet explicando los motivos de su separación. La información que tenemos viene de fuentes cercanas a la pareja, rumores y filtraciones de los medios de comunicación turcos. Algunos apuntan a que la distancia y las agendas de trabajo tan apretadas fueron un factor determinante. Como saben, Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, filmando series en Italia y otros países. Demet, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Esta separación física inevitablemente habría afectado la relación. Otros rumores sugieren que podría haber habido diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Recordemos que Can y Demet tenían visiones muy diferentes sobre cómo querían llevar su relación. Can en el pasado ha sido muy vocal sobre su deseo de formar una familia y sentar cabeza, mientras que Demet siempre ha priorizado su carrera profesional. Es posible que estas diferencias, que antes parecían menores, hayan terminado por separarlos. También hay que tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser una de las parejas más queridas del país tiene un precio. Cada movimiento que hacían era analizado, cada foto publicada era interpretada y cada rumor era amplificado. Esta constante vigilancia mediática puede ser muy agotadora y, sin duda, habría contribuido al deterioro de la relación. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que estamos hablando de dos personas reales, con sentimientos y emociones. Es fácil dejarse llevar por la nostalgia de Erkenzicus y querer que Can y Sanem estuvieran juntos para siempre. Pero la realidad es que la vida es mucho más compleja que una serie de televisión. Es importante respetar la privacidad de Can y Demet en este momento difícil y evitar alimentar rumores infundados. Han tomado una decisión que sin duda no ha sido fácil, y lo menos que podemos hacer es mostrarles nuestro apoyo y comprensión. La noticia de su separación ha tenido un impacto enorme en las redes sociales. Los fans de ambos actores han expresado su tristeza y decepción. Muchos han compartido fotos y vídeos de sus momentos más felices juntos, recordando la magia que transmitían en pantalla. También ha habido mensajes de apoyo y ánimo, deseándoles lo mejor a ambos en sus futuros proyectos. En el mundo del espectáculo turco, la separación de Can y Demet marca el fin de una era. Fueron una pareja icónica que inspiró a miles de personas alrededor del mundo. Su historia de amor, aunque breve, quedará grabada en la memoria de muchos fans. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué les depara el futuro a Can y Demet? Ambos son actores talentosos y con mucho futuro por delante. Can continúa consolidando su carrera internacional, protagonizando series y películas en diferentes idiomas. Demet sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, con proyectos prometedores en el horizonte. Espero que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Creo que es importante recordar que el final de una relación no significa el fin del mundo. A veces tomar caminos separados es la mejor decisión para ambas partes.
Personalmente siempre recordaré con cariño la química que tenían Can y Demet en Erkénticos. Esa serie me hizo reír, llorar y soñar. Siempre estaré agradecido por los momentos que nos regalaron. En fin, la separación de Can y Demet es una noticia triste, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de respetar las decisiones de los demás. Espero que ambos encuentren la paz y la felicidad que merecen. Y bien, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Sé que ha sido un tema difícil, pero creo que era importante abordarlo. Resumiendo, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir ha conmocionado a fans y familias, y aunque las razones exactas siguen siendo objeto de especulación, la distancia, las diferencias en sus planes de futuro y la presión mediática parecen haber jugado un papel importante. Lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos separados. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Can y Demet? ¿Creen que la distancia fue el factor determinante? ¿O creen que había otros problemas subyacentes? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like. Me ayuda mucho a saber qué tipo de contenido les interesa y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayendo contenido interesante y entretenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. La noticia de la separación de Can Yaman y Demet Özdemir no solo ha sacudido los cimientos del fandom turco, sino que ha generado una ola de análisis y reflexiones sobre las presiones a las que se enfrentan las celebridades, la naturaleza de las relaciones públicas y la dificultad de mantener una conexión genuina en un mundo hiperconectado. Más allá de los titulares sensacionalistas y los rumores, es crucial profundizar en los factores que pudieron haber contribuido a esta ruptura, y analizar el impacto que esto tendrá en sus respectivas carreras. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que comprender el fenómeno Erkénticos. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. La química entre Can y Demet era innegable y sus personajes, Candivit y Sanemein, se convirtieron en símbolos de un amor idealizado. La audiencia se enamoró de su conexión en pantalla, y rápidamente trasladó ese cariño a la pareja en la vida real. La presión para que su romance ficticio se convirtiera en realidad fue inmensa, y tanto Can como Demet manejaron la situación con profesionalismo y discreción durante un tiempo. Sin embargo, alimentar las expectativas de una relación romántica cuando las agendas profesionales y las ambiciones personales apuntan en direcciones diferentes es una tarea titánica. Can Yaman, con su carisma y talento, rápidamente se convirtió en una estrella internacional. Tras el éxito de Erkénticos, decidió explorar nuevos horizontes, mudándose a Italia y participando en proyectos de gran envergadura como Sandokan. Este cambio significó una inversión considerable de tiempo y energía, además de la inevitable distancia física de Turquía y, por consiguiente, de Demet. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. Tras Erkénticos protagonizó series de éxito como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y géneros. Demet se enfocó en construir una carrera sólida en su país natal, participando en proyectos que le permitieran explorar su talento actoral y conectar con el público turco. Esta decisión, aunque comprensible desde el punto de vista profesional, también contribuyó a la divergencia de sus caminos. La distancia física, aunque un factor significativo, no es la única variable a considerar. Las diferencias en sus planes de futuro también pudieron haber influido en la decisión de separarse. Can ha expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia y establecerse, mientras que Demet siempre ha priorizado su carrera profesional y su independencia.
Estas aspiraciones, aunque no necesariamente incompatibles, requieren un nivel de compromiso y sacrificio que quizás no estaban dispuestos a asumir en este momento de sus vidas. Además, la presión mediática a la que estaban sometidos era asfixiante. Cada paso que daban era escrutado, cada rumor era amplificado y cada declaración era analizada minuciosamente. La necesidad constante de mantener una imagen pública impecable y de satisfacer las expectativas de los fans puede ser extremadamente agotadora, y sin duda afectó la dinámica de su relación. Es difícil construir una relación genuina y auténtica cuando cada aspecto de tu vida personal está expuesto al juicio público. La cultura de las redes sociales también jugó un papel importante en esta situación. La necesidad de mantener una presencia constante en plataformas como Instagram y Twitter, de compartir momentos personales con el público y de responder a las críticas y comentarios puede ser abrumadora. La presión para proyectar una imagen de felicidad y perfección en las redes sociales puede ser especialmente dañina para las relaciones, ya que obliga a las parejas a vivir una realidad distorsionada y a ocultar sus problemas y vulnerabilidades. En un mundo donde las relaciones se miden en likes y comentarios, es difícil mantener la privacidad y la intimidad necesarias para construir una conexión profunda y significativa. La constante invasión de la privacidad y la falta de espacio para la autenticidad pueden erosionar la confianza y el respeto mutuo, factores fundamentales para el éxito de cualquier relación. La separación de Khan y Demet también plantea interrogantes sobre el papel de las agencias de relaciones públicas en la construcción y mantenimiento de la imagen de las celebridades. En muchos casos, las agencias son responsables de crear y alimentar rumores sobre romances ficticios para generar interés y aumentar la popularidad de sus clientes. Esta práctica, aunque común en la industria del entretenimiento, puede tener consecuencias negativas para la vida personal de los actores y actrices involucrados. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, Khan y Demet son personas reales con sentimientos y emociones. Han tomado una decisión difícil y dolorosa, y merecen respeto y comprensión en este momento delicado. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras y en desearles lo mejor en sus futuros proyectos. El futuro de Can Yaman parece estar enfocado en consolidar su carrera internacional. Con su talento y carisma, tiene el potencial de convertirse en una estrella de renombre mundial. Demet Özdemir, por su parte, seguirá brillando en la escena turca, explorando nuevos roles y desafiando sus límites como actriz. La separación de Khan y Demet es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente perfectas, son complejas y requieren un trabajo constante para mantenerlas. Es importante recordar que el final de una relación no es un fracaso, sino una oportunidad para crecer y aprender. Espero que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus caminos separados, y que sigan inspirando a sus fans con su talento y su pasión. En conclusión, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir es una noticia triste que ha conmocionado a sus fans en todo el mundo. Aunque las razones exactas de su ruptura siguen siendo objeto de especulación, la distancia, las diferencias en sus planes de futuro y la presión mediática parecen haber jugado un papel importante. Lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos separados. Su historia de amor, aunque breve, quedará grabada en la memoria de muchos fans, y su talento seguirá brillando en la pantalla. Y bien, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Sé que ha sido un tema difícil, pero creo que era importante abordarlo con la mayor sensibilidad y objetividad posible. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final y por compartir sus opiniones y comentarios en la sección de comentarios. No olviden darle like a este vídeo si les ha resultado interesante y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima.